Dios cuida de mí bajo la sombra de sus... He decidido matar a la víctima que hay dentro de mí y no permitir que ella vuelva a dominar mi vida. Qué gusto, un placer. Somos Tiempos de Cambio, como gestores, como proyecto, como visión de ser agentes de cambio, movilizar las cosas a un nivel diferente. Este es el mejor tiempo. Cada etapa tiene sus oportunidades y sus dificultades. Asimismo, dicen que en los años 1930, la Gran Depresión, conocida en términos económicos, trajo excelentes oportunidades y también excelentes y terribles dificultades. Pero este tiempo de la pandemia, hace 3 meses atrás, las circunstancias económicas, laborales, financieras, de emprendimiento, de negocios, eran diferentes. Ahora vivimos otro tiempo y hay que conectarnos y disponernos con el mover que puede haber en nosotros, con lo que Dios dice en nuestras vidas y las posibilidades que tenemos para hacer de esto un tiempo diferente. Quite, elimine todo proceso en el cual usted sienta que está deteniendo, destruyendo, y crea y reciba y déle la bienvenida a un proceso diferente. El tema de este día es: no me hago la víctima. Y a veces, ciertamente, las personas podemos tender a esa actitud de victimización. Víctima es quien ha sufrido un daño, una pérdida, una crisis. Es el estado de víctima que sucede en la vida de las personas y que nos hace padecer, pasar un proceso complejo de dolor, de frustración. Pero es interesante, el estado de víctima no es sustancial, sino debería ser circunstancial. ¿Saben cuál es el problema? Que la gente ha vuelto que su estado se convierta en algo sustancial, o sea, permanente. Vivo haciéndome la víctima. Y no, son circunstancias. Creo que todos hemos perdido. Y creo que todos tenemos cerca o lejos dolor, tristeza, conflictos por la situación que estamos viviendo. Habrá ciertas personas, deben haber, que se han disfrutado y han alcanzado cosas increíbles. Ciertamente deben haber. Pero a pesar de estas circunstancias, siempre hay un propósito y un plan para hacer cosas y crear algo nuevo y diferente. La lucha, entonces, es frente a la mentalidad de víctima. Ese es el problema. Cicatrices que se han vuelto heridas, ¿no es cierto?, permanentes, un desgaste de la mente, un conflicto de emociones. ¿Quién es la persona que se hace la víctima? Es aquella que no ha superado, que no maneja sus procesos. Por eso empecé diciendo, y es un compromiso, he decidido matar a la víctima que hay dentro de mí. Sí, porque hay ventajas con el tema de la victimización, ¿no es cierto? Y yo lo digo de broma, me hago el héroe y hay que tocar los violines, ¿no es cierto? Por la frase, por el contexto, por las expresiones, por la forma como se dicen las cosas que hacen sentirse que uno está sufriendo y está mal. ¿Sí? Sinceramente, a veces hemos optado por hacernos la víctima. Hay un cansancio de vivir, hay un desgaste y un perder de la energía, de la vitalidad de querer avanzar, continuar, proyectarse a vida diferente. Jeremías capítulo 20, verso 14 al 18, es muy clarificador de este proceso. Le cuento rapidito. El profeta Jeremías, levantado por Dios, llamado por él desde muy joven para ser un profeta en medio de una situación extremadamente delicada, todo un desgaste moral, ético, espiritual de Israel, todo un proceso difícil de Judá, de Jerusalén, y sobre este contorno y este proceso de vida, el cumplimiento de una advertencia y una profecía que Dios le había dicho que iba a ser castigado por sus acciones. Ahí estaba el rey de Babilonia, Nabucodonosor, que iba a hacer lo que posteriormente sucedió.
Pero en el capítulo 20 le menciono, el profeta sigue aplicando su rol como profeta. Decía las cosas del Señor y a la gente no le gustaba. Y en los primeros versículos hay un ataque al profeta Jeremías por las cosas que él decía. Pero más adelante, allá por el verso 11 al 13, él exalta al Señor. Él reconoce, él pide que Dios le sostenga, confíe en él. Él declara que Dios es fiel y que sus vengadores o sus enemigos no van a terminar con sus deseos, que él va a seguir. En medio de esa alabanza, verso 14 al 18, no sé si llamarlo así, es un exabrupto. Es esas palabras que a veces revelan qué está pasando dentro de nosotros. Dice el verso 14 de Jeremías 20. Sin embargo, maldigo el día en que nací, que nadie celebre el día de mi nacimiento. Maldigo el mensajero que le dijo a mi padre, buenas noticias, es un varón. Que lo destruyan como a las ciudades de la antigüedad que el Señor derribó sin misericordia. Asústenlo todo el día con gritos de batalla. ¿Por qué no me mató al nacer? O si tan solo hubiera muerto en el vientre de mi madre, si su cuerpo hubiera sido mi tumba. ¿Por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Jeremías 20, 14 al 18. Parece que estaba bien frustrado, lidiando con nuestra mentalidad de víctima. Esta mentalidad es realmente peligrosa. En medio de la crisis, él estaba cumpliendo una función. Él sabía muy bien en dónde se metía. Él sabía con qué gente iba a comunicarse, porque ya le habían pasado muchas cosas. Y uno ya conoce gente, ya sabe cómo son las cosas. Dos detalles que le quiero mencionar. Uno, la mentalidad de víctima le permite a usted usar las circunstancias como un tema determinante. Algo definitivo. Mire lo que él dijo. Se fue hacia atrás, al tiempo de su concepción, al proceso de su gestación, al proceso de su nacimiento y a la realidad de su vida. Él, en estos versículos, resumió su vida de una manera extremadamente negativa. Parece que se parece a alguno de nosotros, en muchas cosas. Entonces, la mentalidad de víctima permite que yo use, ¿no es cierto?, elementos que no son los más sanos. Tengo muchos por qué. ¿Por qué nací? ¿Por qué la vida es así? Es que no es justo. ¿Cuántas preguntas está ahí calando su mente y su corazón, cuestionando y preguntando, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué perdí? ¿Por qué me despiden? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué? ¿Hay más porqués en su corazón tal vez? Aló. Segundo, tus experiencias pueden convertirse dentro de ti en una actitud de víctima. Me hago la víctima. Solo yo sufro. Es que nadie está conmigo. ¿Y ahora qué hago? Y los demás tienen que, ay no, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Por qué estás así? ¿Qué pasó? Y otra vez cuento la historia. Y otra vez cuento la historia. En vez de superarlo. Oiga, me parece que en este tiempo se han levantado un montón. Si tuviéramos que levantar un monumento en alguna de las plazas, que deberíamos levantar algunos, uno deberíamos levantarle. Yo propongo hashtag monumento a la víctima. Hay un montón de víctimas. Y lo haría un tipo con el violín, pero así todo dispuesto, tocando la mejor nota, para dar lo más melancólico posible, lo más sufrido posible, lo más de telenovela posible, lo más corintellado posible. La mentalidad de víctima es aprendida a menudo en procesos familiares y en situaciones durante nuestra infancia.
Por eso las víctimas aprenden a ser víctimas. ¿Mm? Por eso hay que revisar modelos. Y si hemos visto modelos donde por naturaleza la gente cae en eso, debemos evitarlo. La persona tiende a considerarse como una víctima de las acciones negativas de otros o circunstancias negativas, y en estas nos han pasado demasiadas. Su pensar, su hablar y su actuar son como una víctima de acciones negativas. Y ese pensar, hablar y actuar está en su proceso de vida. Es una mentalidad que contamina su ser y contamina a los demás. ¿Es agradable sentirse víctima? Sí. Se obtiene beneficios de alguna manera. Hay quien te escucha, quien te apoya, quien pone el hombro para que arrime la víctima y siga suturando su dolor. El pensamiento de víctima te permite hacer ver el dolor, la herida, cuánto te duele, cuánto te dolió y cuánto te va a seguir doliendo. ¿Cuán negativos podemos ser nosotros? Podemos ser bastante negativos si queremos. Sí, por naturaleza somos negativos, ciertamente. Pero, ¿cuánto más producto de esta mentalidad de víctima? Debo aprender a mejorar y a manejar mis emociones. No permitir, por eso dije, he decidido matar a la víctima que hay dentro de mí. Porque es una salida, es una forma de escapar, es una manera de reaccionar, es una manera de estancarnos en el problema. Sentir el dolor. Hay varios ejemplos en la Biblia de gente que buscó ese momento de ser víctima. Yo solo quiero centrarme con Jeremías porque el tiempo es preciso y mi intención es motivarle a que usted analice su pensar victimario, matarlo. Hay que matarlo. Aquí no hay opciones. A ese sí hay que matarlo. A los demás será la justicia y los procesos que le encontrarán culpables. Gracias a Dios, en el Ecuador no hay condenación a muerte. Sí, así es que no hay tanto para pedir la muerte. Mi pensar, mi sentir, mi actuar revela si quiero seguir siendo una víctima. ¿Quieres seguir siendo una víctima? Jeremías se mostró como una víctima. Miren lo que hizo. Maldijo el día de su nacimiento. Maldijo su género. Maldito el hombre que dijo que nació un varón y dio buenas noticias, varón. ¿Qué irás? Ser varón. ¿Sí ve? Tercero, maldijo a la persona que dio la buena noticia, que le avisó al papá que nacía un varón. Es decir, estaba complicado. Él estaba revelando, la victimización le hacía a Jeremías considerar que su origen no es el correcto. ¿Cuántas veces estamos yéndonos en contra del origen que hemos tenido? Los padres que hemos tenido, la crisis de herencia que hemos tenido, el origen que hemos tenido, el proceso de vida que hemos tenido. ¿Cuántas veces? Él también, en el proceso dice, ¿por qué no me mataron en el vientre de mi madre y que el cuerpo de mi madre se convirtiera en una tumba? O sea, y finalmente el 18. El pensamiento negativo le hace ver todo negativo. El pensamiento de víctima. Mire el 18. ¿Por qué habré nacido? Otra vez los porqués. Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Mi vida entera. Alguien está pensando, en la pandemia, mi vida entera está hecho pedazos. Mi negocio está terminado. Tengo solo dificultades. Ya no sé qué hacer. Estoy hecho pedazos. ¿Y ahora cómo haré? Aló. Tu bendición, escúchame lo que te digo ahora. Tu bendición puede convertir tus cicatrices en estrellas, en galardones, en oportunidades, en caminos nuevos. Eso puede hacer Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él permite que las cosas te hagan mejor que lo que tú eras antes.
He decidido hacer morir la víctima que hay dentro de mí. El pensamiento de víctima afecta mi pensar, mi familia, cómo veo a las personas y cómo veo al mundo. Por eso, cuando estás en esa etapa de la mentalidad de víctima, todo es negativo. Todo sale mal y todo no funciona. Cuando Dios te habla, escúchame por favor, cuando Dios te habla, nunca te habla desde una posición de debilidad, sino desde una posición fuerte. ¿Saben qué es lo interesante de esto? Jeremías 21:1. Después de semejante comentario de, como le llamo yo, pensamiento de víctima, mire lo que le dice Dios en el 21. El Señor habló por medio de Jeremías cuando el rey Sedequías envió a Pasur, hijo de etcétera, etcétera. Y viene ya el ataque babilónico y lo que iba a venir, que fue trágico para el pueblo israelita. ¿Sabe qué? Dios no le contestó nada. No le dijo nada. No le prestó atención. Cuando Dios te habla desde una posición de fuerza, no desde la debilidad. A Dios no le interesa un comentario, pensamientos, palabras y acciones solo cargadas de resentimiento, de quejas, de reclamos, de porqués. Eso a Dios no le interesa. Porque desde esa posición solo hemos perdido. Y lo que nos espera es seguir perdiendo. No, Dios no se dio tiempo para hablar con Jeremías, porque el deseo de Dios ya estaba expresado. Allá en el verso 1. En los primeros versículos del primer capítulo, yo te llamé, yo te escogí, yo te puse, yo haré, yo te sostendré, yo te libraré, tú harás, etcétera, etcétera. Ya le dijo. Le habló desde la posición de la fuerza, determinando el destino y el propósito de Jeremías. La mentalidad de víctima solo retiene la bendición de Dios en tu vida. Y en esa parte tenemos que ser muy serios y considerados. ¿Tiene planes Dios para ti? Dios sabe lo que quiere, Dios sabe cómo hacerlo y Dios lo va a hacer. La gran pregunta que tengo para terminar es, ¿Dios está listo para seguir? Dios no se preocupó de contestarle, no le interesó contestarle a Jeremías. Siguió, por favor, sigue diciendo las cosas que necesito. La palabra que tengo hoy para ti es, sigue haciendo lo que tienes que hacer, lo correcto, lo justo, lo único. Si tu camino es tener fe, ten fe, esperanza y sigue haciendo lo que hay que hacer. Tanto reclamo, tanta queja y tanto pensamiento de víctima no sirve. Dios está listo para seguir. Concluyo. Que tú puedas decidir dejar esa acción y estilo de vida de víctima y convertirte en el hombre y la mujer protagonista de una promesa, de una verdad, de un cumplimiento y de algo nuevo. Tiempos de cambio. Es tu tiempo.